Bueno, presidente, muchas gracias por hacer esta entrevista de parte de la revista Caretas. ¿Cómo afronta el Jurado Nacional de Elecciones los próximos comicios del 5 de octubre? Bueno, las elecciones regionales y municipales de este año 2014 son las más laboriosas, las más difíciles, porque estamos eligiendo cinco gobiernos municipales provinciales, 195. Si mal no recuerdo, estamos eligiendo 1.651 gobiernos municipales distritales y 25 regiones, que es muy probable que hayan segunda vuelta en gobierno regional, porque nuestra normatividad no prevé segunda vuelta para gobiernos municipales. Imagínense la cantidad, podemos elegir más de 12.000 autoridades municipales. Pero lo más laborioso que se viene en la inscripción de listas y tachas correspondientes. Ese trabajo viene más que todo en julio, que es un trabajo, según lo que tengo entendido, revisando la historia del trabajo del tribunal, el jurado, hay que trabajar 10, 12 horas diarias aquí en el pleno del jurado, ¿no? Y el trabajo fundamental aquí, el importante rol que reclama la prensa, es la fiscalización de las hojas de vida. Ahí tenemos un gran problema, que hasta ahora nos están debiendo un 30% del presupuesto. Del presupuesto que está previsto va a tener incidencia directa en la eficacia y en la eficiencia del cumplimiento de las labores que le competen al Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí también tengo que hablar, porque no se le da presupuesto a OMPA, el total que ha pedido, ¿no? Por eso, si bien no vamos a decir que pone en riesgo el proceso electoral, pero sí dificulta el cumplimiento eficiente del trabajo que se programe, ¿no? Claro. Nosotros queremos fiscalizar, leemos que la Declaración Nacional Tesana, de la señora Procuradora Antidrogas, que habla de candidatos narcos, claro, sí, ¿no? Pero ojalá nos alcancen la información que corresponda también y haya presupuesto para hacer una fiscalización más efectiva, más eficaz, más eficiente de la que se hizo en 2010, ¿no? Claro. Doctor, ¿se ha tocado la puerta del MEP? Se ha pedido por escrito hemos pedido audiencias para que nos reciba el señor ministro de Economía, pero no nos ha respondido. Siempre ha derivado a los técnicos para que hablen con los técnicos del MEP, creo que es un gesto antidemocrático, diría yo, ¿no? Claro. ¿Cuánto es la suma total de lo que necesitaría el jurado? Nosotros nos están debiendo 32 millones, alrededor de 32 millones decimos deuda, porque imagínense, punto uno, fiscalización. Claro. No se puede fiscalizar en más de 100.000 hojas de vida, que es lo más importante. Sí. Ahí hay que recurrir a fiscalizar los antecedentes judiciales, penales, los antecedentes laborales, también las cuestiones profesionales, ¿no? Y de estudios, ¿no? Claro, sí. Para que no aparezcan sorpresas después y la prensa reclama pues al jurado, ¿no? Pero se requiere tener mayor cantidad de fiscalizadores, hay toda la voluntad, la gente se capacita. Y ahorita un problema fundamental que tenemos es el siguiente. El 2011 se modificó la ley orgánica del jurado. ¿Qué pasa? Le das la nota de prensa. Con buena intención, diciendo que solamente pueden presidir los jurados electorales especiales los jueces superiores titulares, para darle solidez, mayor jerarquía al jurado electoral especial, que es la autoridad de primera instancia, la autoridad electoral de primera instancia, ¿no? La que ve la parte operativa de las elecciones, ¿no? Junto con las ODP de OMPE, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto lo percibimos cuando afrontamos el año pasado el tema de la revocatoria. Personalmente dije que hay una deficiencia, esta ley está mal, no se va a poder cumplir. Entonces, con olfato y con buena intención también trabajamos una iniciativa legislativa aquí en el jurado, la aprobó el pleno y la llevamos hace como 8 meses al Congreso de la República, conversando con las bancadas, reuniones por acá, explicaciones, reuniones con el presidente del Congreso de la República, explicarle que era diferente un juez provisional a un juez suplente. ¿Cuál era la solución? Que permitan excepcionalmente que el jurado electoral especial sea presidido por un juez superior provisional,
que no es el suplente. ¿Qué es un juez superior provisional? Es un juez especializado titular o especializado mixto titular que ha sido promovido al órgano jurídico superior. Ya después de tanto explicarle y se convencieron todas las bancadas, aprobaron casi por unanimidad en la primera semana de enero en el Congreso de la República la modificación de un numeral del artículo 33 de esta ley, y se deriva del legislativo al ejecutivo, esperando que el ejecutivo promulgue y se publique la ley. Oh sorpresa, el último día, ese 15º día hábil, apareció una observación entre gallos y medianoche. E ingresa al Congreso de la República a las 11:50 de la noche. Tenemos los documentos del oficio. O sea, 15º día, 11:50 de la noche. Y después hemos pedido una certificación, nos ha dado una certificación oficial, el oficial mayor del Congreso, que meses partes atiende de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro. Y se observó la ley, observaciones donde confundían a un superior provisional con un suplente. Y otras observaciones menores que no tienen mayor relevancia ni consistencia jurídica. Se devuelve el documento al Congreso, comenzar de nuevo. Ahí hemos pedido al Congreso de la República que utilice la figura de la insistencia, que es una figura prevista en la Constitución y en el reglamento del Congreso, de tal manera que sea el Congreso mismo el que, después de seguir el mecanismo previsto en el reglamento, apruebe y promulgue esta ley. Fuimos a la Comisión de Constitución y ahí se aprobó, fueron 12 ese día del total de miembros de la Comisión de Constitución, hubieron representantes de todas las bancadas, y se aprobó por 11 votos a favor, casi unanimidad. Debió verse el martes pasado. No sé por qué razón no lo puso el presidente del Congreso de la República, porque todo estaba listo para que se apruebe esa modificación, urgentísima. Si no se aprobó esto, casi la mitad de los jurados electorales especiales no se puede instalar. ¿Cuándo es la fecha máxima y a cuántos serían los jurados que no se pueden? Son 96 jurados electorales especiales en total. Para el 2010 fueron 91, solamente hemos incrementado 5, porque ha aumentado el parón electoral, etcétera, etcétera. De los 96, casi la mitad sería imposible conformarlos. Casi la mitad, lo que significa no tener justicia electoral en primera instancia, ¿no? O simplemente violar la ley, lo que no se quiere. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos ha ayudado mucho sacando un reglamento para que no se elijan a los presidentes de corte y a los jefes de las oficinas desconcentradas de control de las PRODEMAS, etcétera, etcétera. Pero también no ha podido, nosotros le solicitamos de que permita, diga el Consejo Ejecutivo, que excepcionalmente se pueda nombrar a los jueces superiores provisionales, pero eso no lo ha accedido el Consejo Ejecutivo porque significa violar la ley. Claro. O sea, si no se aprueba la modificación, simplemente habría que violar la ley. ¿Cuándo es la fecha máxima que debería verse esa modificación? Ya debió estar modificada. ¿Por qué? Porque los jurados electorales especiales deben estar instalados ya el primer día de junio. Usted me dirá, estamos en mayo todavía, pero hay que capacitarlos. Claro, sí. Hay que capacitarlos, porque el jurado electoral especial está compuesto por un juez superior provisional, o en este caso titular, o estamos pidiendo que sea provisional, un fiscal, que ahí no hay mayor problema, y un ciudadano. De preferencia pues se hace el ciudadano con instrucción superior, ¿no? Pero imagínense, hay que capacitarlos, unificar los criterios de ellos, decirles cuáles son sus competencias, que sepan cuáles son las exigencias para escribir las tachas, escribir las listas de candidatos, para resolver tachas, etcétera, etcétera. O sea, hay que capacitarlos en este mes de mayo. Ya estamos hoy día 6 de mayo. 6 de mayo, sí. Y esto podría pues alterar el cronograma electoral, ¿no? Lo que sería gravísimo, ¿no? Claro, le quería decir, ¿por qué esa actitud del Ejecutivo, no? El Ejecutivo yo creo que mal asesorado, ¿no? Porque más allá de la buena intención que puede tener el Presidente de la República, no tiene por qué conocer detalles pues, cuestiones técnico-legales, ¿no? De tal manera que creo que lo indujeron a un error. ¿Peca de soberbio el Ejecutivo? ¿No escuchar a... El Ejecutivo yo creo que, me refiero, primero hay que decir aquí que se indujo a un error hacia el Presidente de la República al observar esta ley, que era sencilla para entenderla, y que era urgente, era necesaria y tal vez imprescindible.
Y luego en lo que se refiere pues a la actitud del ministro de Economía, ni siquiera una cita de unos minutos, ¿no? Y luego que le derive para que vean la parte, los detalles técnicos, ¿no? ¿Ha tocado otras puertas del Ejecutivo, presidente, el PCM o el mismo presidente de la República? Bueno, el PCM pues conversamos poco tiempo antes que se fuera el señor, conversamos con el doctor Jiménez Mayor, Claro. luego salió él, conversamos con el doctor Villanueva, con el actual titular del PCM no hemos conversado. Con el presidente menos, me imagino. No, estamos pidiendo audiencia con el presidente. Ahora, ¿por qué no hemos pedido una audiencia con el presidente de la República? Para evitar, digamos, especulaciones, que tiene que ser el Jurado Nacional tocando las puertas de la Presidencia de la República, ¿no? Cuando hay temas sensibles en la prensa, que ustedes conocen, ¿no? Pero ahora sí estamos pidiendo formalmente una entrevista, una audiencia con el señor presidente constitucional de la República, el señor Ollanta Humala Tasso, ¿no? Claro. ¿Cuánto incrementa el personal del jurado en esta campaña electoral más o menos? ¿Cuánto? En cada campaña sí no tengo la cifra exacta, pero fiscalizadores necesitamos, mayormente fiscalizadores. Fiscalizar también lo que es la publicidad estatal, ¿no? Y luego la propaganda electoral, ¿no? Claro. El otro lado, la OMPE y la RENIEC son órganos más o menos que dependen del Ejecutivo, ¿no? Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano más cercano al Poder Judicial, ¿no? Y ahora que existe... No, yo creo que está bien el título que pone la Constitución cuando habla del sistema electoral, pone sistema electoral, organismos constitucionales autónomos. Efectivamente nosotros somos autonomías y nosotros es reconocida la independencia que tiene no solamente el jurado, sino el sistema electoral, ¿no? Independencia, autonomía reconocida aquí y en el extranjero, y eso es un capital político, democrático y social, digamos así, que hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Aquí la experiencia que tenemos de haber visitado otros países, Claro. a mí me llena de satisfacción de que aquí en el Perú tal vez seamos uno de los países que estamos haciendo democracia, construyendo institucionalidad, que tiene un sistema electoral, al menos un Jurado Nacional de Elecciones con mayor independencia y autonomía frente al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Claro. Quiere decir, no me dijo la cifra, ¿cuánto es más o menos aumenta? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto asciende el número? Bueno, la cantidad en porcentaje, pero son ¿cuántos fiscalizadores que tenemos? 30.000 a nivel nacional. 30.000 a nivel nacional. 30.000 nuevos personal. Sí. OMPE nos supera inclusive, ¿no? Porque la parte operativa la de OMPE, ¿no? Imagínense usted solamente fiscalizar más de 100.000 hojas de vida. Claro. Más de 100.000 hojas de vida, o sea, pretender fiscalizar de cada candidato. De cada candidato. Entonces, la gente reclama y trabajar lo que es el voto informado, el pacto ético, que si bien no se cumple, pero atenúa el comportamiento indebido, ¿no? Digamos, mantener un nivel alturado en las campañas, ¿no? A veces se dice negativamente que no sirve nada el pacto ético, pero yo creo que sí sirve. Realmente si un día tuviéramos tiempo de trabajar con OMPE y con el jurado, y lo que hace el padrón es la parte técnica, el padrón es RENIEC. Pero no se imaginan la cantidad de trabajo que hay para armar un proceso electoral, ¿no? Hasta que se llegue a la mesa de sufragio y esas cosas, ¿no? Es un trabajo bastante arduo, difícil, complicado. Aquí el jurado ya tiene pues una existencia casi continua, con brevísimas interrupciones, desde 1931. Recuerden ustedes que antes se hablaba de un poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo y poder electoral, ¿no? En la última constitución cambió por el sistema electoral, ¿no? Claro. Pero también ya la prensa ha reconocido que hemos cambiado esa atmósfera de enfrentamiento que era de conocimiento público, un enfrentamiento entre jurado, OMPE y RENIEC. Y hemos cambiado eso y trabajado en forma coordinada y sinérgica, de tal manera que, como es de conocimiento también público, hemos llevado iniciativas legislativas de forma conjunta. Eso quería preguntarle. En primer lugar, ¿ya se descarta la unificación de los tres entes electorales, como es la OMPE, la RENIEC y el jurado? Creo que lo que se ha descartado hasta ahora, Dios mediante, es el enfrentamiento que era historia conocida hasta antes de la gestión que tenemos actualmente en los organismos electorales. Ese enfrentamiento que había llevado hasta el Tribunal Constitucional. Han habido procesos de conflicto de competencia, sí, eso lo hemos cambiado. No es fácil, ¿eh? Pero lo hemos cambiado, en base al diálogo, en base al respeto a las competencias y básicamente el diálogo, ¿no?
y ha llevado un proyecto de ley conjunto al Congreso. ¿Qué tanto eco llevó esto en el dictamen, ¿no? ¿Usted cómo evalúa? Por primera vez en la historia político-electoral de la vigencia que tiene la Constitución de 1993, fuimos el Jurado Nacional de Elecciones en pleno, los jefes de OMPE y de RENIEC, el 29 de mayo, si mal no recuerdo, del año pasado, llevando la iniciativa legislativa de la nueva ley de los derechos de participación y control ciudadano, más conocida como la ley revocatoria, a decirle al Congreso de la República: esta es la propuesta de la nueva ley que trae el sistema electoral, ¿no? Que no será la última palabra, pero la llevan en forma consensuada, y para que se debata, y cuando nos citan estamos ya pues a ir a sustentarla. También llevamos en forma consensuada la nueva ley de partidos políticos, ¿no? Donde hay modificaciones sustantivas, por ejemplo, fortalecer la democracia interna, cada militante un voto, y la democracia interna, la elección interna, esto de cada militante un voto, pero con participación de los organismos electorales. O sea, el padrón lo aprobaría también el mismo RENIEC. Los procesos los organizaría y lo llevaría a cabo la OMPE, y el jurado fiscalizaría. Y esto, si se fortalece la democracia interna, sería más fácil ya que se haga viable la eliminación del voto preferencial. Claro. Y quería preguntar, ¿qué tanto eco ha tenido estas propuestas en el Congreso? Hay un dictamen, ¿no? Bueno, hay una dinámica difícil del Congreso, como es un mosaico político, a veces las cosas demoran mucho. Miren, un voto basta demuestra esta ley tan sencilla que hemos presentado para modificar un literal de un artículo, y todas estas vueltas que da para que sea observada y luego estar de nuevo esperando. Se han presentado los códigos electorales, que lo tienen muchos países. Aquí es muy difícil trabajar para los organismos electorales, para los partidos políticos y más todavía para los ciudadanos. Trabajar con 10 leyes, una decena que regulan la materia político-electoral. Entonces, en la gestión del doctor Silvino Hurtado se trabajó la codificación, no solamente compilación, que es diferente, ¿no? Codificación, que sea unir en un solo cuerpo normativo de manera sistemática todas estas 10 o 12 leyes que hay. Claro. Se llevó en el 2011. Tampoco se ha avanzado mucho en el Congreso de la República, ¿no? Yo creo que hay una exhortación respetuosa al Poder Legislativo como primer poder del Estado, así se le llama, para que se aboque a la discusión de estas reformas políticos electorales que hemos planteado, y que hay una plataforma que estamos impulsando, no solamente en el sistema electoral, sino estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, con el Consejo de la Prensa Peruana, con el PNUD y con la sociedad civil. Está ahí transparencia, idea internacional. Eso poco se ve en otros países, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 ejes principales que habría que modificar en la ley de partidos políticos para cambiar esa percepción de la población, ¿no? Primero, reconocer la importancia de los partidos políticos, ¿no?, en todo sistema democrático, que son los canalizadores de los intereses de la población con, ¿no?, el gobierno, ¿no?, llevado al gobierno. Ahora, obviamente hay una crisis de partidos, un cuestionamiento a los partidos políticos, no solamente en Perú, ni solamente en América, eso es universal. Estuve en Italia y hay un descontento total también en Europa con los partidos políticos, ¿no? Entonces hay que replantearse. Por ejemplo, el cuestionamiento es a las cúpulas, que todo lo decían las cúpulas. Claro. De ahí este planteamiento que estamos llevando de fortalecimiento de la democracia interna y la eliminación del voto preferencial. También estamos ahí planteando el financiamiento público directo. Imagínense, en Panamá, le decía, para tan poco electorado, 70 millones de dólares, ¿no?, financiamiento público. ¿Por qué es importante el financiamiento público? En el Congreso yo dije que tenía un basamento ético este financiamiento público, porque permitiría también ya fiscalizar más la proveniencia de los recursos que van a los partidos políticos, a las campañas, para evitar después sorpresas cuando haya, porque ustedes lo han informado, que habían recursos provenientes hasta del narcotráfico, o de la corrupción, o en el mejor de los casos, de proveniencia dudosa, ¿no? En la nueva ley de partidos políticos se reglamenta el financiamiento público y hay un control más estricto del aporte que va para las campañas, ¿no? Claro. Justamente el financiamiento público es la sanción más drástica que existe para un partido político que no cumple con rendir sus cuentas, ¿no?, abrir su caja.
El caso de Perú Posible, ¿no? Perú Posible en la campaña última no presentó las cuentas, los estados bancarios ni las cuentas. Su sanción máxima, la sanción que se le impuso fue el retiro del financiamiento público directo, pero o coincidencia, el financiamiento público no existe, ¿no? O sea, existe. Al final es una sanción ilusoria. En la nueva ley se prevé sanciones políticas también, aparte económicas, ¿no? Claro. Económicas, pero también sanciones políticas, como la suspensión o la expulsión del varón, ¿no? del registro. También un aporte fundamental de RENIEC fue en este tema que estamos conversando, la reforma político-electoral, es la identificación biométrica. Claro. Ustedes saben, de 100% de firmas que presenta un movimiento, solamente a veces resultan válidas 20% después de la verificación. Con la identificación biométrica se acabó esto, a través de las huellas digitales, ¿no? Claro. Otro punto es el tema de Movadef, ¿no? Para evitar que se crean partidos políticos afines a ideologías terroristas, ¿no? Mire usted, ahí creo que la sociedad debe reconocer el gran papel que jugó el Jurado Nacional de Elecciones y específicamente el registro de organizaciones políticas, una dependencia en primera instancia del jurado. Con la legislación que tenía a la mano, ¿no? Le dijo no, te puedes inscribir, no se puede, no tiene cabida en el sistema electoral un movimiento político como el Movadef, ¿no? Viene una apelación, el jurado anuló, se volvió a primera instancia el ROP mantuvo su posición de decirle no a este movimiento violentista, ¿no? Y en la nueva ley de partidos políticos se está precisando ya que no tienen acceso al sistema democrático partidos que pregonen la violencia, ¿no? Claro. Un tema de coyuntura, el Tribunal Constitucional, ¿no? Las resoluciones que han emitido el Tribunal Constitucional, hay muchas en las cuales contradicen a las resoluciones del jurado, ¿no? Bueno, hay 2 artículos en la Constitución que dicen que las resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Irrevisables. Pero ya hay antecedentes, no solamente en el sentido como es el último, ¿no? El alcalde de El Salvador. Ha habido casos, desde el caso Lizana Pueyes, donde el Tribunal Constitucional ha revisado, entre comillas, decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Una exhortación a que debe pues, respetarse las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, que son cosas juzgadas, ¿no? Porque a veces también, como estos se derivan de procesos constitucionales, y entonces un juez constitucional, que es un juez ordinario, cuando recibe un amparo o un habeas corpus, se convierte en juez constitucional automáticamente. Y ya simplemente se ampara en que el Tribunal Constitucional dijo esto para que a nivel de Poder Judicial se pueda anular, ¿no?, una decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como ha sucedido. Y hemos tenido, yo tengo acá poco menos de año y medio, y hemos recibido 2 o 3 resoluciones de jueces del Poder Judicial convertidos en jueces constitucionales que, tomando como fundamento lo que dijo el Tribunal Constitucional, han anulado decisiones del jurado, ¿no? Lo que es bastante criticable, ¿no? Claro. La vacancia de un alcalde distrital, ¿usted no cree que hay mucha tramitología, muchas etapas para finalmente vacar a un alcalde? Porque primero se espera, o la resolución, por ejemplo, de cuando trabajan ustedes a la mano con la OMPE, ¿no? Hay una primera instancia que es en la OMPE y una segunda que es en el jurado. No, en vacancia no interviene para nada la OMPE. No, claro, perdón, me estoy equivocando en el tema de una sanción, por ejemplo. Pero por ejemplo, hable de vacancia. En vacancia, en primera instancia, resuelve en vía administrativa el Consejo Municipal o el Gobierno Regional. Y efectivamente ahí le dan mucha largona. Entonces estamos también tratando de trabajar iniciativas legislativas para que los procesos sean más céleres, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, y esto ya hay que reconocer en las gestiones anteriores, ha trabajado, dicho casos de nepotismo, por ejemplo, que están prohibidos que las autoridades municipales contraten con parientes. Ha dicho que deben correr ahí las partidas de nacimiento, debe estar el contrato laboral o de otra índole, y la injerencia, o sea, la influencia que haya tenido la autoridad municipal en la contratación de ese pariente. Ya lo ha desarrollado. Entonces también un poco más de responsabilidad para quienes van a pedir la vacancia de una autoridad, en este caso por nepotismo, a cumplir aparejar con las partidas de nacimiento, el contrato de trabajo o otro tipo de contrato, y también demostrar la injerencia. De tal manera que si también la ciudadanía, las autoridades
tienen o los abogados mismos son responsables, deben cumplir con satisfactorio. Claro. A veces llegan al jurado muchas resoluciones en apelación, venidas de los gobiernos municipales o regionales, en caso de nepotismo, y no están las partidas de nacimiento, y ya decidieron. Entonces hay que anular para que incorporen esos documentos que son fundamentales para respetar el debido proceso y evitar que vayan a un proceso constitucional, ¿no? Y en la otra vereda está, yo le decía, por ejemplo, una sanción a un partido político por incumplir una infracción electoral, ¿no? También ahí sí juegan en pareto ustedes con la OMPE, ¿no? No debería... Estamos puliendo también reglamentaciones de OMPE, por ejemplo, que deben mejorarse, reglamentos del RENIEC, inclusive, por ejemplo, en términos de revocatoria no había no estaba bien reglamentado cómo se verificaban las firmas. Entonces venía un pedido de revocatoria para un alcalde con X cantidad de firmas y a los 15 días presentaba la misma autoridad cuestionada, presentaba un escrito con firma legalizada notarialmente que decían que no habían firmado la solicitud revocatoria. Y eso no estaba previsto cómo se solucionaba, ¿no? Pues ya estamos avanzando en base al diálogo con un RENIEC para que reglamente debidamente esto. Pero todo eso se acabaría, la cuestión de firma se acabaría con la identificación biométrica. Sería una gran solución. Hay otros países que han avanzado, Colombia ha avanzado mucho, por ejemplo, no en 100%, y trabaja con identificación decadactilar, o sea, los 10 dedos, ¿no? No solamente aquí trabajamos simplemente con el dedo índice derecho o izquierdo, ¿no? Claro. Ellos trabajan con una identificación que llaman decadactilar, imagínense los millones, pero son recursos y tiene que apoyar al Ejecutivo para dotar de recursos, ¿no? Porque todo eso cuesta, ¿no? La tecnología cuesta, ¿no? Claro. Pero que es inversión en democracia, ¿no? No es gasto, ¿no? Claro. Se debería extender la prohibición del proselitismo político, porque actualmente la ley dice que está prohibido hacer proselitismo político en universidades, en colegios, ¿no? A ver, en la legislación peruana es muy restrictiva en lo que se refiere a publicidad estatal dentro de un proceso electoral, como estamos ya, no fue convocado en enero, ¿no? Claro. Este proceso electoral. Y tenemos gran trabajo de fiscalización a nivel nacional. Ya tenemos detectado lo que llaman incidencias, y se abre un proceso administrativo sancionador, se corre traslado a la autoridad, inclusive en Lima Metropolitana, que ha sido conocimiento público, ¿no? Hay un gran trabajo ahí. Hay una preocupación también por la deficiencia normativa. Comenzado este proceso electoral, recibimos la visita de la Asociación de Radio y Televisión, ¿no? Y vimos ahí, yo les dije, pero ¿por qué recién vienen ustedes cuando comienza el problema, ¿no? ¿Por qué no han venido antes? Y me dice, doctor, el artículo 53 de la Ley de Radio y Televisión, que parece que no es muy claro. Punto 1 no está bien reglamentado. Pero, oh sorpresa, el año 2011 también ya se había enviado una iniciativa legislativa al Congreso de la República para modificar esta ley, que creo que es muy perjudicial para los medios de comunicación, para los medios de la radio y la televisión. ¿Qué hicimos nosotros? Revisamos esa iniciativa legislativa, vimos que estaba bien y le hemos reiterado al Congreso de la República. O sea, son varias normas legislativas, varias propuestas de reforma legislativa orientadas a mejorar nuestro sistema político electoral, pero que no es abordado en la debida forma por el Congreso de la República, ¿no? Claro. Es que yo le pongo un caso y respeto su imparcialidad y le agradezco. Por ejemplo, el caso del señor Acuña, ¿no? Lo que pasa es que yo he sido testigo, hay fotografías en el cual a veces él usa las instalaciones de la Universidad César Vallejo para hacer proselitismo político, ¿no? Entonces yo le consulté acá, me parece, al gerente de fiscalización hace un par de meses, me parece, diciéndole, no, perdón, fue en noviembre del año pasado, me parece. Entonces yo, eso es sancionable, y el gerente me dijo, no es sancionable porque no está la convocatoria electoral, ¿no? Pero si él haría eso en plena convocatoria electoral, sí sería sancionable, ¿no? Claro, pero el caso que hemos resuelto acá lo hemos mandado a la Contraloría. Lo que se hacía ahí no encajaba como restricciones en la contratación, es otro tipo por la vacancia que se solicitó, está debidamente fundamentada la resolución. No encajaba como causal de vacancia por restricciones en la contratación, ¿no? Porque se decía, hay una obra y lo que se hace ahí es que se incluye el lema del partido, ¿no? Claro. Eso no estaba tipificado como causal de vacancia, pero se envió a la Contraloría General de la República para ver qué cosa dice, y si encuentra una irregularidad, las sanciones, ¿no?
Sí. porque son cuestiones totalmente distintas a lo que investiga la Contraloría y lo que Sí, no, yo le decía porque nosotros veíamos, o sea, el rostro del señor Acuña a veces con su logo de su partido o los colores de su partido en un colegio, ¿no? Pegado en... ya en proceso electoral ya Eso está tenemos, totalmente prohibido. tenemos incidencias que han sido han sido detectadas, se corrió traslado, sigue su trámite, ¿no? Pero Ya, no solamente es en Lima, en Trujillo, tenemos en otros lugares del país también. Claro. Y Acabo de recibir un informe que lo voy a leer de la Dirección de Fiscalización. sobre el tema del señor Acuña, y seguro hay otros casos más. Hubo muchos otros casos más. Muchos otros casos. Así es, claro. ¿Y cuál sería la sanción en ese caso? Ahí la sanción es pecuniaria, ¿no? Que va a la autoridad, ¿no? Ujú. A la autoridad. Tuvimos unas sanciones, creo, bastante numerosas del alcalde de San Juan San Juan del Lurigancho. Lurigancho, Sí. Y luego hay que pagar la tasa, la gente se molesta, la tasa es elevada por la apelación, ¿no? Pero se respeta el debido proceso, ¿no? Y se sanciona. Ahora, ¿qué pasa también con los partidos políticos? A veces se les sanciona pecuniariamente y no tienen patrimonio. Claro. Entonces tiene usted una resolución, una sanción pecuniaria muy significativa, pero inejecutable. En la nueva ley de partidos políticos la sanción es política. Te suspendo por esta vez y, de ser el caso, te elimino la inscripción, ¿no? Claro. Eso es lo importante, ¿no? Sí, eso es en la nueva... En la propuesta, claro. Hay muchos vacíos en la ley de partidos políticos. Sí, pues. No se olvide usted que recién hace 10 años tuvimos recién una ley de partidos políticos, ¿no? Claro. O sea, se está avanzando, de repente no con la velocidad que quisiéramos todos, pero estamos avanzando, estamos, creo, construyendo institucionalidad, mejorando nuestro sistema democrático, ¿no? Claro. Y la democracia, en el caso de Mofadef, creo que la democracia tiene todo el derecho a defenderse utilizando los mecanismos que nos da la democracia. Claro. No se puede utilizar la democracia como mecanismo para destruir la democracia, ¿no? Como el caso de este sistema, de estos movimientos terroristas, ¿no? Que tanto daño han hecho al país, ¿no? Doctor, finalmente, ¿hay multas por cobrar del Jurado Nacional de Elecciones? ¿A cuánto asciende esto? Montos no los tengo, deben haber montos por cobrar, pero están en cobranza coactiva, los montos no los tengo, hermano. Claro, ¿y hay obstrucción por parte de los partidos políticos o candidatos que...? Nosotros queremos, acabo yo de llegar de Panamá, reitero, y ahí he visto un mecanismo importante. Existe un consejo consultivo integrado por Consejo Consultivo del Tribunal Electoral, integrado por las cabezas, los líderes de los partidos políticos. Porque yo he ido a unos eventos convocados por Transparencia o por Idea Internacional y hemos recibido reclamos, por ejemplo, Perú Posible, de los elevados costos, de lo que significa la acreditación de nuevos afiliados, que les cuesta demasiado, porque tienen que dar una ficha con todos los datos del nuevo afiliado, luego sacarle fotocopia y presentarlo al jurado. Entonces estamos revisando eso. O sea, son casos que podían discutirse en una mesa con los partidos políticos, obviamente de manera transparente con presencia de la prensa, ¿no? Pero que nos digan pues qué propuesta de solución hay, ¿no? ¿No? Pero es una figura importante, un consejo consultivo integrado por los líderes de los partidos políticos, ¿no? Donde se pueda conversar en el buen sentido de la palabra, dialogar, ¿no? Pero obviamente de manera transparente, con presencia de la prensa, ¿no? Que traigan sus preocupaciones como esta que le digo, ¿no? Así es. Doctor Tábara, ha sido muy amable. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. A sus órdenes.